es ex asesor de la presidencia del Consejo de Ministros. Además, fue una de las personas que participó activamente en la campaña de Ollanta Humala y, como yo siempre recordaré, el día que salió del entorno del señor Humala, dijo: a mí no me han sacado del proyecto porque este era mi proyecto. Me pareció siempre una buenísima explicación de lo que había pasado con el gobierno del señor Humala. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Tú has estado al comienzo del gobierno de Ollanta Humala y creo que hay algunos temas irresueltos que hoy día saltan. El tema Alexis Humala probablemente sea el más claro, porque cuando se dio este rarísimo viaje a Rusia, que nunca quedó del todo esclarecido, sobre el que nunca se tomó ninguna sanción ni se dio ninguna explicación, digamos, válida o por lo menos convincente, hemos dejado pasar el tema y claro, un año después nos enteramos que el señor Alexis Humala hace contrataciones con el Estado y ahora el presidente pone cara de sorpresa, pero en realidad la pregunta es, bueno, ¿y usted qué ha hecho todo este año para que su familia no se le meta por las patas de los caballos si es que así está ocurriendo? En primer lugar, habría que aclarar lo siguiente. En el caso de Alexis Humala y en el caso de Nadine Heredia, en el caso de Ángel Heredia, en el caso de Ilan Heredia, todos son miembros del Comité Ejecutivo Nacional de un partido político. Lo cual lo hace más grave. Pero por eso digo, o sea, claro, no son cuando el presidente Ollanta Humala dice, no, yo ese problema familiar, un momento. Son miembros de un partido político, o un miembro de la dirección de ese partido político. Una cosa un poco singular, llamémosle un partido político medio familiar, ¿no es cierto? Pero es partido político. Entonces, cuando viaja Alexis Humala a Rusia, en los momentos en que el presidente electo Ollanta Humala estaba en Nueva York, y Alexis Humala se reúne con el canciller ruso y se discuten temas de pesquería, de armamento, de turismo. Fue pues un exocet en realidad al gobierno recién elegido y que debería ser aclarado definitivamente que cómo se producía eso. Además debió ser aclarado rápidamente porque Ollanta Humala no había ni juramentado al cargo y ya se veía esto tan turbio. Ahora, era raro pensar que el hermano del presidente, miembro además importante del partido político, viajara con congresistas electos además hasta Rusia, a reunirse con un representante oficial de Rusia, que dijo que además había sido una visita oficial sin consentimiento del presidente. Eso Humala nunca lo explicó lo suficiente. Y además, más grave todavía es que el propio canciller que conversa con Alexis Humala después tiene una visita oficial en el Perú como consecuencia de esa conversación. Entonces, esa conversación no fue una conversación sin ningún respaldo presidencial, porque si no, el canciller de Rusia sería un sonso, ¿no es cierto? O se le habría engañado. Así es. Y los hechos demuestran de que no se le había engañado porque el gobierno peruano tuvo la obligación de recibirlo al canciller. ¿Por qué no se hizo explícitas las intenciones o no se quiso hacer explícitas las intenciones de esa visita? Es lo que hace todo mucho más turbio, porque el señor Humala pudo haber dicho, bueno, sí, estamos empezando a entablar relaciones con los que van a ser, no sé, los socios, interlocutores o gobiernos con los que vamos a hacer negocio, que tampoco tendría nada de malo. Claro, o en todo caso, decir, ya he sido elegido y un miembro de mi partido, que coincidente en mis manos, pero es como miembro del partido, igual hizo Alan García con Corea del Norte cuando ganó las elecciones en el año 85 del siglo pasado, ¿no es cierto? Mandó a varios dirigentes de su comisión política a establecer relaciones privilegiadas con Corea del Norte antes de su juramentación. Entonces, y ahora las cosas se complican un poco más cuando he escuchado al propio padre del presidente de la República decir Alexis Humala. ¿Qué tal el nombre que les han puesto a los hijos, Dios mío? Bueno, Alexis Humala, su hijo, tuvo una orden de Palacio para que se callara la boca con ocasión del viaje a Rusia. Claro. Por eso es que no fue sancionado. Claro, no, fue ligeramente sancionado con una... Figurativamente claro, sancionado, decir, se le suspende, pero ni siquiera se le expulsa. Imagínate si, qué sé yo, Carlos Roca, Mauricio Mulder, miembro de la Comisión Política del APRA, fueran sin que supiera Alan García y se reunieran con el canciller ruso y trajeran después al canciller ruso. Eso no puede suceder en la política. Bueno, hay que reconocer que el APRA, así Alan hubiera sabido, lo hubiera expulsado para parecer que no hubiera sabido, porque así es como han resuelto sus problemas, ¿no? Que es una actitud de partido, además, ¿no? Claro, o en todo caso, con toda raza, dicen, sí, nosotros estamos yendo porque es una reunión de partido a partido. El APRA recibió $200.000 del Partido Comunista Chino,
¿no? Pero lo dicen y no hay nada oscuro, ¿no? Ahora hay una suerte, hay algo extraño con la figura de Ollanta Humala. Hay 3 gabinetes, tenemos 3 gabinetes en un año. Es muchísimo para cualquier gobierno. Y los ministros salen siempre como desprestigiados, muy golpeados, salvo Castilla, que es esta especie como de fantasma que aparece y desaparece. Sin embargo, la popularidad de Ollanta Humala no baja el 40%. ¿Por qué él no se ha convertido en el depositario de los errores de su gobierno? Que no son errores de ministros necesariamente, son errores también de una falta de liderazgo, de una falta de direccionalidad. Porque yo creo que la gente que votó por el presidente Ollanta Humala y por su proyecto, o nuestro proyecto, que era la gran transformación, todavía no están totalmente descreídos y esperan que en algún momento se produzca verdaderamente el inicio del cambio del país. Yo recuerdo que hace poco he estado en Tumbes y se decía, pero espérate, el discurso del 28 de julio. En el discurso del 28 de julio, ahí sí va a llegar el momento en que se va a producir, como se llama, el cambio hacia la gran transformación. No nos olvidemos lo que conversaba el otro día con Javier Barreda, que habla de la estatización de la banca en el 87, cuando yo tenía 2 años en el gobierno. O sea, las personas sí creen que el presidente puede cambiar a la mitad, ¿no? Claro. Y en todo caso, al interior del proyecto de Gana Perú es conocida las frases del presidente Ollanta Humala, que decía, espérense, espérense, yo voy a poner de rodillas a las mineras, no crean que me he derechizado, en fin. O sea, lo que pasa es que no hay un desaliento firme, rechazo a la candidatura de Ollanta Humala. Felizmente, felizmente. Porque si se produjera eso, en realidad toda esa gente desanimada, desilusionada, resentida, ¿qué campo de acción política va a tener? Van a haber sectores violentistas que le dicen, ya vengan acá porque acá es la única manera de conseguir lo que uno quiere, ejemplo el CONARE, ¿no? Exacto, Movadef tiene, y los grupos más radicales tienen una entrada ahí donde Humala ha decepcionado a las personas que votaron por él en primera vuelta. Y además va a ganar más decepcionados con este tipo. La corrupción es un tema demasiado sensible, la corrupción con la familia es un tema más sensible aún, que desespera a la población. Carlos, ¿qué se hace con esta suerte de neosendero que tenemos el día de hoy? Que no es pues el sendero que pone bombas, pero ideológicamente niegan que Abimael Guzmán haya sido un genocida y tratan de reivindicar lo que fue un acto terrorista como una lucha de clases. ¿Qué hacemos como una lucha armada que buscaba el bien, ¿no? Para los que creo que lo que vivimos está haciendo, nada más lejano, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno está bien. Primero, no aceptar que se inscriban como partido político mientras que mantengan como parte de su ideario de Movadef el reconocer de que el pensamiento de Gonzalo es su base ideológica fundamental, ¿no es cierto? Que es un pensamiento proclive a la violencia, que es avalador del terrorismo, en fin, eso me parece que está bien. Claro, no pueden decir, cuando se les pregunta si Abimael Guzmán es terrorista, no pueden decir que sí, por ejemplo, ¿no? Claro, y ahí está clarísimo, claro, ¿no? Esta desviación de lo que pasó. Pero no basta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque existen estructuras del Movadef que están en las universidades, en sindicatos, en los frentes regionales, en el SUTEP, como estamos viendo, y hacen proselitismo político. En el local del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho se reúnen y hacen sus charlas. Ya, acá tengo una pregunta que le hago a la persona que más escuché hablar y pensar a Sendero en los 80 y los 90. Si eso hubiera ocurrido, pongamos en el 92, ¿estarían presos? ¿Los habría perseguido de Incote? ¿Se los habría llevado a la cárcel a esos mismos que están haciendo proselitismo? Claro, porque se consideraban de que era el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que era el instrumento organizador, iniciador de toda la violencia y el terrorismo en el Perú. Si en ese entonces los hubiéramos metido presos, sí. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué no? ¿Por qué pueden salir en la tele, los entrevistamos, nos indignan, los vemos en las universidades? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en 1993 se llega a un acuerdo con Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán. Ya, pero ¿qué clase de interlocutores son esos? Pues, Carlos, ¿quién representa? Pero de ahí viene el asunto, pues. De ahí viene el asunto. Entonces, no te olvides que Abimael Guzmán permite que avala a Alberto Fujimori 28 días antes del referéndum para aprobar la Constitución del 93, diciendo ya me derrotaron, usted es el señor más bacán que me ha sabido derrotar, los demás son unos onzos, ¿no? Y de ahí se forma una facción que trabaja por un acuerdo de paz y resolver políticamente los problemas derivados de la guerra. Entonces, esa facción, el Movadef tiene ese origen. O sea, el Movadef de ahora
no es una cosita que recién se ha formado. De acuerdo. Estamos hablando de 1993 y por lo tanto ha tenido tiempo para construir estructuras políticas organizadas, relacionarse con el pueblo, con sus antiguos simpatizantes, pero hay que reconocer que dicen, la guerra ya terminó, la guerra terminó en el 92 y ahora lo que queremos es hacer lucha política. Pero, por ejemplo, este grupo al que estaba, a ver, corrígeme si me equivoco, porque a veces se me hace un laberinto, al que estaba ligado Artemio, ¿no es cierto? Ideológicamente, no, la fracción armada no estaba dispuesta a deponer las armas. Entonces, ¿de qué pacificación estamos hablando si el Estado puede, digamos que puede decirles, ok, yo no los voy a meter presos, pero ustedes, ¿no es cierto?, vuélvanse pacíficos y insértense en la sociedad, pero no dejan las armas y no dejan la ideología de Abimael Guzmán? ¿Cuál es la parte que ha cumplido Sendero Luminoso en este supuesto acuerdo? Ya, en el caso de Artemio, en realidad era una persona totalmente desubicada, él no tenía ningún peso. Bueno, pero hay algunos que quedan todavía ahí con la misma idea, ¿no? No, estamos hablando de Artemio, que es en el Guayaga. Yo sé. Lo del BRA es otra cosa, Dios mío. Eso ya me lo has conversado, y es claro, la vinculación del terrorismo con el narcotráfico, y es otra historia. Pero no, y en contra de Abimael Guzmán. Hasta ahora. Pero si las cosas siguen así, muchos sectores del Movadef que se encuentran desilusionados porque no pueden hacer política, no pueden dirigir lucha gremial, de repente los hermanos Quispe Palomino del BRAE le dicen, ya ve, ¿por qué no me construyes una célula en Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y yo te mando las armas? Y eso es muy factible de que ocurra, pero ¿por qué ahora no te pregunto lo que hace Movadef, sino lo que le toca hacer al Estado? Si tienes un grupo terrorista que no ha pasado por el ámbito de entrar en el sistema, entrar en la democracia, renunciar a una ideología de terror, ¿por qué tienes que seguir tratándolos como si lo hubieran hecho? ¿Por qué no agarrar presos pues a los de Movadef? No decirles, no te voy a inscribir como partido político, sino te vas a la cárcel por tratar de diseminar una ideología de esa naturaleza. No, es que a nadie se le puede meter preso por hacer propaganda por una determinada ideología. A uno se le mete preso porque es parte de una estructura que hace crímenes y políticos, terrorismo. Por eso en el 93 se les metió presos. Por eso, ¿Y por qué creemos que ahora no pasa eso? Porque no hacen los crímenes políticos, no hacen terrorismo. En realidad lo que hacen es acción proselitista y muchas veces llegan a tener representación en funciones estatales a nivel locales y regionales. El caso de Viñas en Tumbes, ¿no es cierto? Una persona que ha estado 8 años preso por terrorismo y que ha metido mucha gente suya al gobierno de Tumbes, que dicho sea paso es una desgracia. Y la población ya lo rechaza. Desde el liderazgo de opositor, cuando pasa a ser parte de un gobierno regional, fracasa, ¿no es cierto? Sin embargo, ya entiendo que si no se les puede ligar, por ejemplo, a las acciones armadas de Artemio, entonces no puedes meterlos presos porque no forman parte del sistema como lo formaban esta especie de aparato de la muerte que era Sendero en los 80s, 90. Sin embargo, ¿cómo sabemos que no van a hacer uso de la fuerza y que no van a hacer uso de las armas más adelante si no han renunciado a una ideología que sí lo propone? Es claro, ese es el tema fundamental. Porque el pensamiento Gonzalo, que es base, ellos le llaman particular y decisiva para su funcionamiento, señala que ha terminado la primera gran ola de la Revolución Mundial. Esa primera gran ola de la Revolución Mundial comenzó en 1871 en la Comuna de París, y terminó el 12 de septiembre con la captura del señor Abimael Guzmán. Y que hay que esperar la otra ola gran revolucionaria mundial que vendrá de acá 50 o 100 años, dice. Entonces, y que mientras tanto hay que prepararse para militarizar los partidos comunistas, pero esa ola nueva revolucionaria mundial no va a comenzar en países como el nuestro, sino va a comenzar en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Francia, en Alemania. Entonces, todo esto, Carlos, mientras, no sé, sigan esta teoría extraña, pero aparece otro Abimael y nos fregamos porque agarra su arma y empieza otra vez. O sea, estamos como cultivando algo que puede explotarnos en la cara por no saber cómo manejarlo. Pero claro, ¿por qué no sabemos cómo manejarlo?